Buenas tardes con todos. Desde el Departamento de Docencia de Solca Núcleo de Quito, damos la gran bienvenida al webinar Actualización en el manejo del melanoma. Iniciará con su presentación el doctor Hugo Vladimir Vivanco Armijos, quien nos hablará sobre el tratamiento quirúrgico en melanoma. Lo escuchamos, doctor. Ya, buenas noches con todos. Gracias a la oportunidad que se ha permitido el equipo de lo que es Solca Núcleo de Quito para hacer esta presentación. Espero poder llegar con la información y que quede plasmado lo importante que es este tema para todo el auditorio que nos acompaña en esta noche. Bueno, el tema que me compete es el manejo quirúrgico de lo que es el melanoma. Voy a empezar la exposición desde lo más básico y para que todos podamos tener comprensión del mismo. En lo que respecta al cáncer de piel, vamos a hablar lo que es el melanoma, el cual uno se ha de preguntar qué es el mismo. Tenemos la idea a veces del melanoma que se presenta como manchas, como pecas, como lunares. Entonces vamos a ir detallando cada una de esta información. El melanoma, como bien estamos explicando, es una enfermedad que se presenta por alteración a nivel de las células de la piel. Tenemos que en las células de la piel varias capas, como es aquí la epidermis, la dermis y la hipodermis. Dependiendo de la afectación de la misma, vamos a tener diferentes tipos de tumores o de lesiones que se presentan o que van a dañar a la piel. Hay enfermedades o lesiones que ocurren a nivel de la epidermis, donde está el estrato escamoso, donde se va a presentar lesiones que se van a caracterizar como ese cáncer escamoso. Lesiones que son un poco más profundas en esta línea blanca que se ve aquí en la diapositiva, que es la capa basal, y donde se va a presentar los tumores como son los cánceres de células basales. Y el melanoma, en lo que nos compete, está en todo este trayecto de la epidermis y dermis, y va a ocurrir porque este va a afectar a los melanocitos. Los melanocitos son células de acá, son células que tienen que ver con la pigmentación de la piel normal de las personas. Dependiendo de este subtipo, hay otros tipos de grupos de melanocitos que son los que encargados de darnos la coloración a la piel. Este melanoma, este melanocito, va a hacer que tengamos una piel más oscura o más clara. Tenemos que el cáncer de células escamosas se presenta en un grupo etario en un 15%, el cáncer de célula basal, que es el de mayor presentación en un 80%, y por suerte el melanoma, el que nos compete en esta noche, se presenta en un 5% en el grupo de personas. Entonces, el tipo de cáncer que afecta a la piel, tenemos el tipo no melanoma, que se hace dos grupos, como subgrupos, el carcinoma vasocelular y el carcinoma escamoso, el cual a estos tipos lo debemos diferenciar de lo que es el melanoma. El melanoma, como tal, son tumores más agresivos, de mayor diseminación y que incluso puede ser fatal, letal, por tener compromiso para metástasis a distancia, como puede ir al cerebro, puede ir a pulmones o a hueso. A diferencia del carcinoma de vaso celular, que este va a ocasionar daño solo local, o el carcinoma escamoso, que puede ocasionar daño local y a veces, igual en poca frecuencia, puede metastizar a ganglios o a otros órganos. ¿Cuál es la causa? Tenemos que las causas se presentan en un componente genético, que van a haber alteración a nivel del gen, del ADN, y la más representativa son los efectos dañinos del sol. Por eso aquí la imagen del sol y cómo va a afectar a la piel, cómo nos ocasiona este daño. Tenemos que, como tal, el sol tiene muchos atributos, muchos beneficios,
pero en exceso, y si no hay las debidas precauciones para él mismo, puede ocasionar como ese envejecimiento de la piel, al cabello, a las uñas, puede ocasionar cataratas prematuras, quemaduras a la córnea, visión borrosa, puede aumentar el riesgo de lesiones de la piel, ¿sí? Que son propensos para una queratitis actínica, que son lesiones premalignas, o lo fatal, que es el cáncer de piel, como estamos describiendo. En esta gráfica quiero hacer hincapié de todas las personas, cuando salimos a disfrutar del sol o de los feriados, todos vamos a la playa y nos preguntamos, ¿todos estamos en la predisposición para tener cáncer? Esta imagen nos dice, cuando vamos a la playa a broncearnos, nos hacemos la pregunta, nada te va a pasar. Y vemos que si no tenemos el cuidado o las precauciones debidas, vamos a terminar como en esta foto, como en esta diapositiva, todo quemado, ¿sí? Estos son los factores que pueden ocasionar o desencadenar estas lesiones. El sol como tal emite rayos ultravioletas tipo C, tipo B y tipo A. Los rayos ultravioletas tipo A llegan a afectar hasta la parte profunda, lo que es la dermis. Los rayos ultravioletas tipo B afectan la epidermis y los rayos ultravioletas tipo C se quedan en la capa de ozono. Por eso es lo indispensable que cuando uno se expone al sol, tenemos que tener las medidas de seguridad adecuadas de protección. No solo la exposición al sol es una de las causas que puede desencadenar estos tipos de lesiones de cáncer a la piel. En esta imagen quiero hacer hincapié a lo que es las cámaras de bronceo, que son muy utilizadas y que en la mayoría de las guías nos indican que no está recomendado para personas jóvenes, no se recomienda para personas menores de 30 años de edad, porque entre mayor exposición tengamos a estas cámaras de bronceado, a futuro se va a ir lesionando la piel, se va a ir lesionando el ADN y la regeneración de la piel ya no va a ser la adecuada y vamos a tener mayor riesgo para la exposición al sol, mayor riesgo para el cáncer. Tener mucha precaución, que la exposición del sol es diferente de acuerdo a los fototipos de piel que tenemos. Entonces, en esta imagen hace hincapié a todas las tipos de pieles que hay a nivel mundial. El fototipo tipo 1, que es la persona que tiene la piel más blanca, pelirrojos, ojos azules, ojos claros, los cuales uno indica que la exposición al sol que puede permitirse en esta persona es de 15 a 30 minutos. ¿Sí? Esta persona siempre se va a quemar y nunca se va a broncear, por lo cual la exposición al sol debe ser muy limitada y los cuidados van a ser más fortuitos, más de mayor precaución. El fototipo 2, igual persona blanca, ¿sí? De ojos azules. La exposición al sol va a ser de 25 a 40 minutos. En ellos siempre se va a quemar y se bronceará con mucha dificultad. El fototipo 3, intermedio, igual que estará dentro de color de piel blanco, se indica que puede tener una exposición al sol de 30 a 50 minutos. Estas personas pueden llegar a tener una quemadura moderada de la piel y se va a broncear gradualmente. El tipo 4, ¿sí? Que se lo conoce como café claro, tiene una disponibilidad de exposición al sol de 40 a 60 minutos. Se va a quemar poco y se broncea con facilidad. El fototipo 5, que ya entra en lo que es el tipo moreno, puede tener una exposición al sol de 60 a 90 minutos y raramente se va a quemar y se broncean abundantemente. Y el fototipo 6 son las personas que tienen la piel más oscura, la raza morena o negra, tienen la oportunidad o la ventaja de como su cuerpo o la piel es más gruesa por la melanina, tienen la oportunidad o el chance de quemarse, de exponerse más al sol, exponerse al sol de 90 a 150 minutos. Ellos nunca se van a quemar y se broncean intensamente.
Entonces, teniendo este cuadro, uno tiene que tener en la cabeza, o meterse siempre a la cabeza, que desde pequeños tenemos que inculcar a las medidas de protección del sol. ¿Cuáles van a ser estas? El uso de protector solar, ¿sí? Se recomienda el mismo utilizar 30 minutos antes de salir a la exposición del sol. La exposición al sol se debe delimitar o se debe limitar estrictamente, si es necesario, de 10 a 4 de la tarde. Sí, estrictamente, si es necesario, exponerse al sol, con las medidas adecuadas, como pueden ser un sombrero de ala ancha, gafas oscuras, gafas que tengan protección UV, vestimenta que tenga mangas largas para evitar quemarnos los brazos, pantalones de igual, no utilizar short o pantalonetas, si vamos a utilizar el mismo o vamos a ir a disfrutar del sol o de la playa, como insisto, 20 a 30 minutos antes de exponernos al mismo, utilizar el protector solar. Recalcar que cada 2 horas debe volverse a colocar el mismo, o si vamos a utilizar o vamos a la piscina, vamos al mar, luego de si no tenemos el protector que sea resistente al agua, volver a utilizar el mismo y tener las medidas de precaución como las que recalco. ¿Qué pasa con la exposición al sol? La exposición al sol en este hombre que se ha expuesto durante 27 años a los rayos ultravioletas, ¿sí? A través de la ventanilla de un camión, es un claro ejemplo de todos los que estamos día a día en la conducción, o los conductores, los choferes. En esta persona, su lado izquierdo es el que está expuesto a la ventanilla, el que está expuesto al sol. Y si no tiene las medidas de protección, las medidas de cuidado que inculco, así va a terminar la piel, ¿sí? Entonces, por eso que uno debe tener este hábito de utilizar especialmente el protector solar o tener cuidado en la exposición al mismo. En estas diapositivas, todas estas imágenes, todas estas mujeres tienen la misma edad, 60 años. La diferencia que se presenta en la piel más clara, ¿sí? A diferencia de una persona asiática o una persona mestiza o la afro, es totalmente, se le va a ver más envejecida por la exposición al sol. Y entre más exposición tengamos al mismo, mayor es el riesgo de cáncer, para que las células de nuestra piel vayan presentando alteración del ADN, se vayan alterando, mutando los melanocitos y terminen en lo que es el melanoma. Todas las personas deben revisarse periódicamente su piel, teniendo en cuenta la regla del ABC sobre los lunares. Entonces, aquí, ojo con los lunares, nos dice. Un examen de la piel se lo debe realizar minuciosamente por lo menos una vez al mes. Las personas que tienen más pecas, las personas que tienen más de 50 lunares, o las personas que se le han diagnosticado, o el dermatólogo, el que tiene rutina de controles preventivos, que tiene lunares atípicos, que ya vamos a describirlos, tiene que realizarse este autoexamen por lo menos una vez al mes. Frente al espejo, revisarnos adecuadamente, minuciosamente, si tenemos algún cambio en los lunares o ha aparecido alguna manchita, tenemos que tener muy frecuente o mucha precaución en la misma. Y al mínimo cambio, al mínimo detalle o presencia de estos, hacerse atender. Sospechar si es maligno un lunar. En casos avanzados es sencillo. Sin embargo, lo que importa es el diagnóstico temprano. Entonces vamos a chequear en el mismo. Cuando hacemos el control de vamos a ver lo que es el A, B, C, D y E. El A hace hincapié a la asimetría, a revisar si un lunar es regular, ¿sí? Como estos de aquí son los del lado izquierdo normales, del lado derecho anormales. Entonces vamos a ir comparando la asimetría y la sospecha para pensar en melanoma. El borde regular versus el borde irregular, que hace sospecha para pensar en una lesión maligna. El color, si es el color diferente, bicolor, puede tener un color azulado, un color café, un color rojizo.
Todos si es bicolor, hace pensar en que ya puede ser una lesión maligna. La D de diámetro, lesiones mayores de 6 milímetros y con las características previas nos hacen pensar en que ya puede ser una lesión premaligna. Y la E de elevación, si una lesión ya no es plana, está elevada, y si el transcurso de la evolución es más rápida, de corto tiempo, pensar en una lesión premaligna. Otros datos a tener en cuenta son la inflamación, sangrado, prurito, ulceración, costras o cambios de tamaño o color que puede presentar cualquier lesión que tengamos de la piel. Recordar que siempre el melanoma no necesariamente se va a presentar solo en las partes expuestas al sol, como son la cara, el cuello, orejas, la parte anterior del cuello. ¿Sí? También se pueden presentar en las palmas, en las palmas, en los pies, en las uñas. Entonces, siempre tener precaución en eso. Los lunares o nevus benignos, que frecuentemente presentamos o tenemos durante el transcurso desde la niñez hacia la adultez o vejez. Los nevus intradérmicos, ¿sí? Son los lunares típicos, que son de poco riesgo de malignidad. El nevus juvenil, ¿sí? Que es el precursor de un melanoma y que cuando presenta o se nos presenta el paciente con este tipo de lesiones, lo mejor es resecar para diagnosticar o descartar una lesión premaligna. Un nevus compuesto como tal, es el melanoma juvenil de Spitz, que es el tipo maligno. Nevus gigantes pigmentados, que a lo mejor desde más pequeños lo mejor es resecarlos, con eso disminuimos el riesgo para presentar melanoma. El tumor maligno de la piel, el que nos hace temer como médicos, es el melanoma, porque por más pequeño que presente esta lesión, es de gran agresividad. Entonces vamos aquí, el melanoma es un tumor maligno derivado de los melanocitos. La mayoría se origina en la piel, también se puede presentar en las mucosas, ¿sí? En ojos e incluso en meninge y en otros órganos. Es la tumoración de alta agresividad y con tendencia a las metástasis y puede desarrollarse sobre la piel previamente sana o sobre nevus, sobre lunares que ya describimos. La incidencia se presenta aproximadamente 650 casos nuevos en el Ecuador en el 2021 de los datos del GloboCan. Tenemos una mortalidad de 139 casos. En Quito se han presentado 91 casos en lo que es del 2021, que representa el 2% de todos los cánceres diagnosticados. 5.1 en hombres, 4.5 en mujeres por 100.000 habitantes del 2015 al 2019, de acuerdo a lo que tenemos en el Registro Nacional de Tumores. Ocupa el segundo lugar por detrás del cáncer de próstata y el tercer lugar por detrás de lo que es cáncer de mama y tiroides. Por eso tener muy en cuenta este tipo de incidencia, lo que es el melanoma. Hay 4 tipos de melanoma, ¿sí? El melanoma léntigo maligno, como las que están aquí representadas en la mejilla, que se pueden presentar en cara o cuello, se presenta con edad avanzada, una mancha hiperpigmentada. Hiperpigmentada hace inquietud a que tiene mayor coloración, irregular, de larga evolución. El menos agresivo permanece como in situ por varios años, ¿sí? Y luego se convierte en este melanoma léntigo maligno. Puede haber una induración o se ulcera, y cuando ya presenta una ulceración, es lo que se conoce ya como melanoma invasor. El melanoma de extensión superficial es una lesión plana de diferentes tonos de pigmentación, se pierden los pliegues normales de la piel, puede presentarse como avanzado en zonas infiltradas o elevadas y es el más común en la raza blanca. El melanoma nodular es una lesión elevada, un tumor saliente con superficie lisa o vegetante, color negruzco o azulado. Desde el inicio, el crecimiento es vertical, o sea que se va a hacer más profundo, más compromiso de los planos de la piel. Y es de mayor tendencia a diseminarse a ganglios linfáticos, a pulmón, a cerebro. Y el melanoma acral o lentiginoso inicia como una lesión macular
¿sí? Se puede presentar sobre las uñas, sobre los dedos o en la planta de los pies. Es una lesión macular con pigmentación irregular de diversos tonos, de extensión periférica. Después puede infiltrar, hacerse una lesión queratóxica con lesión elevado vegetantes en el centro. Como digo, es una lesión que se presenta en la palma o planta de los pies y en áreas subunguiales. Una vez que hemos diagnosticado el melanoma o la sospecha del mismo, uno lo clasifica por profundidad, que se lo clasifica como el T. Por suerte se presenta este local de 1 al 2% al 80% y que es uno de los más tratables. Regional, cuando afecta ya las cadenas linfáticas, se presenta en un 15%. Y el metastásico, que se presenta en el 2%, que puede, como indico, puede ir al cerebro, a pulmón, a hígado, o puede ir al hueso. Dependiendo de la estadificación, de lo que es el tipo de tumor, los nódulos o las metástasis, se lo clasifica de acuerdo a los estadios, y de acuerdo al estadio se da el tratamiento al mismo. El compromiso a los ganglios linfáticos regionales impacta en la sobrevida global del paciente. Tenemos que a 5 años, 77% sobrevida y a 10 años un 69%. Al ajustar el tamaño de los depósitos de los ganglios linfáticos y la cantidad de los ganglios afectados, la sobrevida se ve afectada. A 5 años, un 57 al 82% y a 10 años, 47 al 75%. Esto nos indica que a mayor número de ganglios comprometidos, mayor tamaño, la sobrevida del paciente disminuye. El tratamiento quirúrgico es la primera opción para tratar de buscar un control local duradero y, de ser posible, curativo. En pacientes sin compromiso de enfermedad a ganglios o metástasis a distancia, entonces tenemos que un estadio temprano, un estadio 1, la sobrevida a 10 años es de un 90%. Estadio 2, cuando el tumor es de mayor espesor, mayor profundidad, una sobrevida a 10 años del 60%. Cuando hay compromiso ya a ganglios, un 45% a 10 años, y cuando el paciente ya ha debutado en un estadio 4 con metástasis a distancia, la sobrevida del paciente ya es a 10% a 10 años. Para los cirujanos, el espesor o el compromiso de profundidad del melanoma es el que nos va a caracterizar en ver cuál es la distancia o el margen que vamos a tener. Entonces tenemos un melanoma in situ, vamos a dar un margen de ser posible de 5 milímetros a 1 centímetro, dependiendo en dónde se presente. Ahí tenemos que hacer discrepancia o ver si es que no va a ser muy mórbido el manejo quirúrgico, especialmente cuando se presentan lesiones en la cara. Ahí uno no puede a veces darse un margen tan grande por la morbilidad que va a ocasionar. Cuando es un melanoma con un espesor menor de 1 milímetro, vamos a poder dar, como indico, 1 centímetro. Si tenemos una profundidad del Breslow de 1 a 2 milímetros, podemos dar un margen de 1 a 2 centímetros dependiendo de la ubicación. Especialmente si es que es abdomen, tórax, tenemos la oportunidad de dar el mayor margen. Si es una profundidad, un Breslow de 2 a 4 milímetros, el margen va a ser de 2, e igual si es que el Breslow es mayor de 4, el margen va a ser de 2. El Breslow, como tal, tiene que ver especialmente en el pronóstico. A mayor profundidad, a mayor Breslow, tenemos mayor riesgo de afectación ganglionar o de afectación o de recaídas. Entonces aquí tenemos las resecciones amplias y profundas, garantizan resecciones completas, confirman la confirmación histológica de márgenes libres, reduce el riesgo de recurrencia. La recurrencia, vamos a tener la presencia de tumor in situ o una fase de crecimiento radial o recurrencial o satelitosis. En estas imágenes, ¿sí?, tenemos una recaída de un paciente que ya fue resecado un melanoma y en el cual tenemos que darnos un margen más amplio, tanto circunferencial como en profundidad. En profundidad, en este caso, incluido la parte del hueso. Y las reconstrucciones, en este caso, apoyado de cirugía plástica, en este caso va a ser un colgajo microtransportado.
En una lesión quirúrgica con márgenes histológicamente negativos, el tratamiento indicado en primera línea para el melanoma es dar 1 a 2 centímetros como máximo. Los márgenes quirúrgicos, como indico, de 1 a 2 centímetros, clínicamente, dependiendo de dónde vamos a tener la oportunidad de darnos esos márgenes para tener un menor riesgo de recaída. Si es un melanoma in situ, uno puede darse, como indico, de 5 milímetros a 1 centímetro. Y en los defectos, entre más grande es el defecto, ahí vamos a ayudarnos o apoyarnos del cirujano plástico para la reconstrucción. En lesiones in situ o la lesión del léntigo maligno, el margen, como digo, va a ser de 5 milímetros para lograr márgenes histológicamente negativos debido a la extensión subclínica. La biopsia del ganglio centinela debe realizarse antes de la extirpación amplia del tumor primario y en el mismo contexto operatorio, siempre que sea posible. Entonces uno identifica la lesión, hace la planificación para el ganglio centinela, para la administración de este radioactivo especial, y el ganglio centinela va a ayudar para ver cuál es el ganglio afectado sospechoso de malignidad, y se le va a hacer la resección pertinente. El ganglio centinela no está recomendado para pacientes con lesiones in situ o con lesiones de Breslow bajo, ¿sí? Es el mayor predictor, pero no impacta la sobrevida. Es recomendado en pacientes con melanomas mayores de 1 milímetro, o sea, un T2A o mayor a este, y en pacientes con T1, con características adversas, como son pacientes jóvenes o que tengan invasión linfovascular, un margen profundo comprometido, un índice mitótico alto mayor de 2, y está indicado el ganglio centinela. Si el ganglio centinela ha salido positivo y es una lesión microscópica, entra en debate ya si es que vamos a realizar una linfadenectomía. El ganglio centinela y la linfadenectomía no está indicado en los pacientes o no se indica que va a haber mayor cambio en el pronóstico del paciente. La linfadenectomía se la va a llevar a cabo si es que tenemos un ganglio positivo a nivel del sea cuello, sea axila o sea ingle. Si es que este ganglio ha salido positivo, se va a hacer el vaciamiento. Si el ganglio centinela es positivo y tiene características de agresividad, se podría pensar en cuál va a ser el beneficio del paciente en someter a una linfadenectomía, ya que la mayoría de las guías indican que en los 75 el ganglio centinela es el único que va a ser positivo y el paciente en estas condiciones va a ser sometido a una linfadenectomía que le va a ocasionar mayores comorbilidades que beneficio en sí. Entonces, la linfadenectomía como tal va a ser muy minuciosa el ver si se le va a realizar en el paciente para ver cuál va a ser el beneficio terapéutico para el mismo. En metástasis de bajo riesgo, el ganglio centinela va a tener una carga tumoral en el ganglio centinela inferior o igual a 1 milímetro. Se recomienda sustituir la disección ganglionar inmediata por el seguimiento ecográfico de la región ganglionar afectada y la disección diferida en el momento que se detecte una metástasis. Entonces aquí cabe recalcar que cuando el ganglio centinela es de bajo riesgo, no tiene indicación que el paciente sea sometido a un vaciamiento linfático, sino se va a esperar a que tengamos presencia de enfermedad para hacer la resección, porque no va a cambiar en sí el pronóstico del paciente. La supervivencia específica del melanoma fue la misma en la disección inmediata de los ganglios linfáticos como para la observación. La supervivencia libre de enfermedad en la disección de los ganglios linfáticos de finalización inmediata refleja baja recurrencia en comparación con la observación. Y de mensaje, que el placer no ponga en riesgo tu vida, ¿sí? Protégete. Cuando uno se exponga al sol, hacerlo con mayor cuidado
para tener esta precaución y que no sea un factor de riesgo y que nos lleve a una descendencia fetal si es que se llega a detectar un melanoma, ¿sí? Gracias. Agradecemos su participación, doctor Vivanco. A nuestros asistentes indicarles que sus preguntas las escriban en el chat. Al final de todas nuestras intervenciones serán contestadas por los expositores. Continuamos con la doctora Cristina Núñez, quien nos hablará acerca de la función de la radioterapia como tratamiento de melanoma. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre la función del tratamiento de radioterapia en el melanoma. El tratamiento de radioterapia realmente es específico para ciertos casos, sin embargo, tiene su rol. Antes de empezar con la función del tratamiento, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya habló el doctor Vivanco. Vamos a repasar la anatomía. La piel tiene 3 capas, la epidermis, que es la capa más externa, que nos sirve de barrera impermeable y nos da el color de la piel. La dermis contiene tejido conectivo, folículos pilosos, glándulas sudoríparas. Y la hipodermis es prácticamente la grasa. La melanina es el pigmento que da el color a la piel, cabello y ojos y nos protege de los rayos ultravioletas. Hay factores que pueden afectar a esto y que pueden ser las hormonas, la edad, el trastornos de la pigmentación de la piel. El melanoma está dentro de los cánceres de la piel. El carcinoma vasocelular representa el 75%, el escamoso el 20% y el melanoma el 5%. Sin embargo, este es el más agresivo y representa el 75% de muertes por cáncer de piel al año a nivel mundial. En el 2018, 287.723 nuevos casos de melanoma a nivel mundial y su mortalidad representa el 20% del total de los casos incidentes. Como les dije, está ubicado en la piel y el 95%, el 43% en las extremidades, el 34% en el tronco, el 12% en la región facial, pero también lo podemos encontrar en los ojos y en las mucosas y representa el 5%. El 84% de las lesiones son localizadas y solo el 4% son de patología metastásica. La relación hombre-mujer es de 1.6 a 1 y la edad media de 62.5 años, siendo más frecuente a los 45 años. Los factores de riesgo, pacientes mayores de 60 años, presencia de nevus 50 o más o múltiples pecas, historia personal de quemaduras, 3 o más quemaduras solares en la infancia o en la juventud, lesiones premalignas como la queratosis actínica, historia de cáncer de piel, inmunodeficiencias adquiridas o algún trasplante de órgano, historia familiar del melanoma o exposición crónica del sol. El diagnóstico, como ya explicó bien el doctor Vivanco, tenemos que tener en cuenta los cambios en los lunares existentes, si hay aparición de una nueva mancha, y esta guía para los signos del melanoma, el A, que es la asimetría, el B, los bordes de la lesión, el C, el color que tenga esta lesión, el D, el tamaño y la E, la evolución que tenga esta lesión. Con esto podemos realizar una biopsia y es súper importante el informe histopatológico que nos tienen que informar espesor máximo en milímetros, presencia de ulceración, márgenes quirúrgicos, tasa mitótica. Es importante también valorar la biología molecular de este tumor y luego de eso poder hacer estudios de extensión para ver si necesita o no un tratamiento de adyuvancia. Como ya explicó el doctor, los estadios clínicos van del 0 al 4, el 4 ya cuando hay metástasis en otros órganos. El tratamiento tiene que ser un consenso multidisciplinario que está adaptado a nuestra realidad y así poder tener una intención de homogeneizar la práctica y tomar una decisión en situaciones controversiales como cuándo o no realizar un vaciamiento ganglionar y cuándo es necesario administrar tratamientos de inmunoterapia, quimioterapia y o radioterapia. El tratamiento estándar sabemos que es quirúrgico y hay que hacer una evaluación de las cadenas ganglionares
y dependiendo de la extensión, el compromiso local y ganglionar, vamos a decidir si es necesario una terapia sistémica adyuvante, inmunoterapia o la radioterapia. Es importante recalcar que este tumor es radioresistente. 2 escenarios con el tratamiento de radioterapia adyuvante, el objetivo es disminuir el riesgo de recurrencia locorregional en pacientes con factores de alto riesgo. Y el escenario de un tratamiento paliativo, hay que tener en cuenta la evaluación del paciente, sus comorbilidades y ver el riesgo-beneficio de este tratamiento. Las indicaciones, recurrencia de enfermedad cuando sea considerado irresecable o metastásico. La radioterapia es un tratamiento que se basa en el uso de radiaciones. Se produce una transferencia de energía en forma de electromagnéticas, de ondas electromagnéticas. Esto produce un cambio químico en la célula y así hay una ruptura del material genético del ADN, produciendo el daño de la célula tumoral. En cuanto al tratamiento de radioterapia adyuvante, hay que tomar en cuenta los factores de alto riesgo, localización de cabeza y cuello, subtipo histológico que sea desmoplásico puro, márgenes positivos o resección R1, que sea considerado no resecable o que sea una enfermedad recurrente. La dosis por lo general es 50 grays en 20 fracciones y también tenemos que tener en cuenta los factores asociados a un aumento en el riesgo de recurrencia ganglionar, una extensión extracapsular, enfermedad residual, 2 o más ganglios cervicales o axilares, 3 o más ganglios inguinales o femorales, o que el tamaño del ganglio cervical o axilar sea de 3 o de 4 centímetros. Este es un paciente con un melanoma de cuero cabelludo que tenía bordes comprometidos y se realizó tratamiento de radioterapia. Todo el campo, es un campo bastante amplio que nosotros tenemos que abarcar porque como es un tumor agresivo tenemos que dar unos márgenes adecuados. Este es un paciente con un melanoma nasal que también por recurrencia de enfermedad se decidió dar tratamiento de radioterapia a nivel nasal. Otro paciente con melanoma cutáneo, aquí tuvimos que incluir las cadenas ganglionares ipsilaterales. En cuanto a la radioterapia paliativa, no tenemos un consenso sobre la dosis óptima y los programas de fraccionamiento. Sin embargo, el objetivo del tratamiento paliativo es aliviar los síntomas que presente el paciente y obviamente está indicado para pacientes que no son aptos para un tratamiento radical. Tenemos que evaluar las comorbilidades, la evolución de la enfermedad metastásica y el estatus funcional del paciente. Como ya les expliqué, está indicado para pacientes con recurrencia, progresión o considerados irresecables y el tipo de tratamiento paliativo tiene que ser hipofraccionado. Aquí tenemos múltiples metástasis cerebrales. Estas fueron tratadas con radiocirugía. Lamentablemente no hubo una buena respuesta después del tratamiento. Esta es una enfermedad muy avanzada donde hay a nivel axilar, inguinal y a nivel óseo. También tenía metástasis óseas. Entonces recibió varios tratamientos en los diferentes sitios de enfermedad que tenía el paciente. En cuanto al tratamiento de radioterapia, este es nuestro Trubin con el que realizamos los tratamientos de radioterapia. Muchas gracias. Agradecemos su participación, doctora Núñez. A continuación, la doctora María Teresa Espejo nos hablará sobre los cuidados paliativos en pacientes con melanoma. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a hablar acerca del manejo paliativo en melanoma. Y el melanoma es uno de los tumores malignos más comunes con aumento de tasas de incidencia en todo el mundo. La exposición ambiental a la radiación ultravioleta es el factor de riesgo clave para esta enfermedad y es el tumor cutáneo que más muertes provoca. La mayoría de los melanomas se diagnostican en una etapa temprana, cuando las tasas de supervivencia son muy altas y la cirugía puede ser el único tratamiento posible.
Un preciso diagnóstico y tratamiento de las lesiones en etapa inicial es una mejor opción para reducir la morbimortalidad asociada al melanoma, y esta mayor comprensión hoy en día de mecanismos de regulación inmune que ha conducido a avances significativos en inmunoterapia nos ayuda mucho, así como las nuevas terapias que han tenido un impacto muy significativo en la prolongación de la supervivencia en los pacientes con melanoma metastásico. Miren, yo les voy a presentar un mini caso. Este es el caso de una paciente afectada por un melanoma léntigo maligno, estadio 4, en el pie derecho. Tiene múltiples lesiones a nivel del talón y lesiones satelitales. Presentaba sangrado a la realización de las curaciones y un olor nauseabundo que le impedía estar en el domicilio, y sus familiares no se acercaban a ella, lo que era una de las mayores preocupaciones de la paciente. Frente a eso estamos ante una paciente con una imagen distorsionada e incluso maloliente que presentaba un sufrimiento añadido por rechazo con una sensibilidad a flor de piel. Por ello hemos de ver mucho más allá que una simple herida, que en la mayoría de los casos no la vamos a curar. El cuidado de los pacientes con melanoma, por lo tanto, requiere un equipo multi e interdisciplinario que debe abarcar dermatólogos, patólogos, cirujanos, oncólogos, radioterapeutas y médicos paliativistas. Este equipo brindará un apoyo de atención integral que va a apoyar al control de síntomas. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice que los cuidados paliativos son un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares, que se enfrentan a los problemas asociados con una enfermedad que amenaza la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento. No se habla solamente de dolor, de un dolor físico, sino que aquí el paciente se siente amenazado de su vida. Entonces, mediante esta identificación temprana de una evaluación donde vamos a dar tratamiento del dolor y vamos a abordar también problemas físicos, psicosociales y espirituales. Por lo tanto, cuidados paliativos no solamente va a cumplir la misión de paliar, proteger, acompañar en la parte de dolor, sino todos estos acontecimientos psicosociales y espirituales que atacan no solo al paciente, sino a la familia. Este es el modelo tradicional de la atención al final de la vida que se ha cambiado últimamente, donde ustedes ven un tratamiento específico, donde el médico hace un diagnóstico, ve la enfermedad y llega a un fin de tratamiento. Cuando llega un fin de tratamiento, es ahí donde llaman al médico paliativista, cuando nosotros no podemos abordar la parte social, la parte emocional y simplemente acercarnos a la parte de muerte y duelo. Si ustedes ven en el modelo integral, el paradigma que se cambia este modelo debe ser así. Todas las intenciones de tratamiento específico durante el diagnóstico, durante los tratamientos específicos, pero va a la par, paralelamente, el cuidado paliativo. Cuando nosotros sabemos las necesidades paliativas que tiene mi paciente y la familia, voy acompañando durante el proceso y asesorándonos con los médicos oncólogos, radioterapeutas, los cirujanos, etcétera. Pero juntos llegamos a la parte más compleja, ¿no? Que puede ser la muerte y la atención al duelo. Entonces, ahí, en esta parte de acercamiento a la muerte y duelo, los cuidados paliativos está con todo su equipo, sea psiquiatra, el departamento psicosocial, la parte emocional, la parte espiritual, donde se da el sustento a los pacientes. Entonces, este equipo de atención médica tiene esas habilidades especiales, esa experiencia, ese conocimiento para brindar este apoyo a los pacientes y a los familiares. Por eso es importante asegurarse de que una persona se sienta físicamente cómoda, que no tenga dolor y que reciba ese apoyo emocional con expresión de sus sentimientos, de sus preferencias o de sus inquietudes. Si bien la causa, la etopatogenia de las lesiones apunta en cuanto el proceso tumoral avanza, se producen alteraciones vasculares, hay coagulopatías, acumulación de sustancias residuales, hay edema, hipoxia, necrosis y en consecuencia lesiones cutáneas. Y de ahí que las opciones terapéuticas ante estas heridas neoplásicas son muy limitadas. Por lo tanto, su abordaje básicamente se trata en control de los síntomas. Vamos a prevenir o eliminar infecciones,
evitar el mal olor, que es lo que más molesta a la paciente y a los familiares. Vamos a prevenir el sangrado de un tumor ulcerado, facilitar esa absorción o drenaje de los exudados propios del tumor, de la cicatriz, favorecer esa aceptación social. Todo esto cuando regresa localmente el tumor, cuando hay destrucción de estas estructuras adyacentes, cuando se cicatriza o cuando hay una pérdida de la función. El dolor viene a ser una de las causas principales de que se acentúe en el paciente la ansiedad y el estrés, y no solo el paciente, sino la familia. En muchos casos puede depender del tipo del tumor o de los tratamientos, la zona irradiada, la zona quirúrgica. Entonces era nuestra obligación proporcionar los tratamientos tópicos, productos que contribuyan a disminuir este dolor. Tratamientos menos irritativos, más confortables para el paciente, como el uso de estos hidrogeles en las zonas de la presencia de facelos. Apósitos con muy baja adherencia al hecho de la lesión para que sea una forma más fácil de retirar y no sea molestoso para los pacientes. Todos estos productos que gelifican en contacto con el exudado de las lesiones forman una especie de barrera protectora, ya que protegen todas las terminaciones expuestas y así también los receptores del dolor, por lo que podría considerarse esto una alternativa muy válida y de primer orden en los casos. Lo que más molesta a los pacientes, los que se sienten en la parte del rechazo, los familiares no quieren entrar al dormitorio a ver al paciente porque tienen un olor muy profundo, muy fuerte, ¿no es cierto?, desagradable y que en ocasiones se acentúa con el calor dependiendo de dónde esté el paciente. Las lesiones, estas quirúrgicas, son muy exudativas y por tanto son de alto riesgo para que se colonicen con bacterias, las mismas que producen este olor. Tratamiento tópico ideal para estos casos consiste primero en acortar el periodo del cambio de los apósitos, se ajusta la frecuencia que requiere el paciente y utilizamos apósitos de carbón activado. Estos son productos específicos para el control del olor. Resultan unas medidas útiles, ¿no? Y otra alternativa que disminuye el olor que se ha visto, no hay completamente la evidencia, pero es la utilización del metronidazol, que es un antibiótico que muestra una generalmente mucha eficacia. Nosotros podemos machacar las pastillitas de metronidazol y colocar en la zona después de una limpieza. Tendremos en cuenta que los apósitos y la oclusión de la herida deben ser los menos aparatosos, voluminosos, incómodos para el paciente, haciendo que el paciente tenga una actividad diaria, que se haga sus necesidades básicas, por ejemplo, y que sea muy confortable. También hablamos de la cicatrización. Hay heridas muy grandes, determinadas, que el objetivo prácticamente es administrar cuidados tópicos, que desde una perspectiva paliativa asegura una comodidad del paciente y sobre todo de la familia. Los aspectos psicoemocionales crean en este tipo de pacientes, por este tipo de lesiones que están en piel, en mucosas, un alto grado de ansiedad, por su estado de salud, por su imagen corporal, por sentimientos y sensación de sentirse una carga para su familia. La familia también tiene muchas dificultades que provoca esta enfermedad. Genera esa sensación de impotencia, afecta la vida cotidiana, la armonía familiar y van a necesitar del esfuerzo de todo este equipo interdisciplinar para controlar estas emociones propias del cuidado de una persona que sufre. Los médicos, por lo tanto, debemos proporcionar una información clara, siempre con la verdad, sobre el pronóstico. Debemos discutir los objetivos y opciones de tratamiento, sobre todo al final de la vida. Compartir los mejores y peores escenarios, con integración temprana de conversaciones en el momento en que se desencadena esta enfermedad metastásica. Y sugerir siempre medidas de confort para una mejor calidad de vida. Miren, este es nuestro árbol de atención en cuidados paliativos. Vamos a mejorar la vida, vamos a aliviar el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual. Y lo pueden hacer no siempre prestadores profesionales sanitarios, sino también voluntarios. Vamos a dar una atención a pacientes con enfermedades potencialmente mortales y también a su familia. Y todos somos beneficiarios del sistema de salud porque vamos a reducir con este entendimiento y cuidado directo las hospitalizaciones innecesarias. Pueden presentarse en casa, en centros de salud, en hospitales, para el manejo de nuestros pacientes terminales. Muchas gracias.
Agradecemos la conferencia de la doctora María Teresa Espejo y quisiera saber algunas preguntas que me surgieron durante la exposición y que también hemos leído desde el chat. Doctora Cristina Núñez, quisiera saber el rol de la radiocirugía en los pacientes con melanoma metastásico, si hoy en día tiene algún impacto en la sobrevida global o se ha podido demostrar mediante algún estudio algún impacto en mejora de la sobrevida global de estos pacientes. Buenas noches. En cuanto al tratamiento de la radiocirugía, lamentablemente en el melanoma no hay un impacto en la sobrevida, sin embargo, hay un mejor control local de las lesiones metastásicas. Por lo general, el tratamiento de radioterapia, los pacientes que nos llegan a nosotros ya son metastásicos. Y los tratamientos que hemos realizado, ya sea radiocirugía o tratamientos ya de hipofraccionamiento, no los realmente convencionales, 10 sesiones, 5 sesiones, mejoran el control local, no así la sobrevida. Muchas gracias, doctora Núñez, por su respuesta. Para el doctor Vivanco hay una pregunta que han puesto en el chat y es, ¿cuándo biopsia escisional y cuándo escisional, doctor Vivanco? Bueno, buenas noches. En lo que respecta a las biopsias, uno tiene que ubicarse dependiendo de la ubicación donde está la lesión, si es que se encara, el tamaño de la misma, si son lesiones pequeñas, se puede realizar una biopsia escisional con un margen estrecho, ¿sí? De 1 a máximo a 2 milímetros para evitar que no nos perdamos con el trayecto del trayecto de los linfáticos, porque si es que se hace una biopsia con un margen muy amplio, no vamos luego a poder realizar con éxito lo que es el ganglio centinela. Y una biopsia incisional se la puede realizar cuando es una lesión muy grande, en la cual por la ubicación no va a haber un adecuado beneficio de la misma. Porque si es que hacemos muy grande como tal una biopsia incisional y la cual nos va a desfasar o no vamos a tener luego un plan de cuál va a ser la reconstrucción en este caso por el defecto que va a ocasionar o por el cambio que va a tener en el drenaje linfático, entonces lo mejor es recomendado una biopsia incisional. No sé si es que estoy por ahí contestando la respuesta al doctor Carlitos. Gracias, doctor Vivanco. Sí, creo que ha sido una respuesta clara al momento. Y para la doctora María Teresa Espejo, una pregunta, doctora. ¿Cómo se debe abordar con la familia el impacto que genera precisamente estos pacientes cuando ya comienzan a estar en una etapa en la que el mal olor, la condición del paciente, el sangrado recurrente, generan este aislamiento? ¿Cuál sería la mejor estrategia para abordar con la familia del paciente? Bueno, generalmente en cuidados paliativos se hace partícipe a la familia desde el inicio. Es un recomendar, es un proponer y una aceptación por parte del paciente y la familia. Nunca tomamos decisiones paternalistas, los paliativistas, en decir esto tenemos que hacer, sino al contrario. El momento que nosotros integramos a la familia y al paciente en toma de decisiones importantes, sean curaciones, sea posicionamiento, sea utilización de antibióticos, manejo de bombas de morfina, etcétera, hace que el paciente se sienta acompañado y la familia igual. Entonces, esto permite mejorar la calidad de vida. Cuando nosotros mantenemos la autonomía del paciente y de la familia, creamos lo que es cuidados paliativos, que es calidad de vida. Entonces, siempre en el primer conversatorio, en la primera reunión con los familiares del paciente, aclaramos todo, todos debemos hablar el mismo idioma, saber en qué punto estamos y partimos de ahí con la parte del cuidador principal. Siempre hay un cuidador principal, puede ser el papá, la mamá, el hermano, el esposo, la esposa, etcétera, que bajo nuestras guías vamos guiándoles a medida que nosotros vayamos trabajando. Generalmente en melanoma, que son lesiones de piel, siempre dejan estos exudados, siempre se colonizan de bacterias, siempre hay este mal olor y tenemos que aprender todos a saber manejar. Entonces, claro, la primera reacción de la familia es por el olor alejarse, ¿no? Y pobre paciente se siente intimidado, se siente rechazado
cambia todo su sentido y eso tenemos que trabajar. Y si tenemos armas que mitigamos este tipo de malestar, ¿no? Este tipo de síntoma que es el principal, pienso yo. Muchas gracias, doctor Espejo. Muchas gracias a los panelistas, doctora Núñez, doctor Vivanco. Gracias al Comité Multidisciplinario de Tumores de Cabeza y Cuello. Desde el Departamento de Docencia de Solca Núcleo de Quito, les queremos agradecer a todos los asistentes e invitarles a los próximos webinars que estén pendientes de nuestras redes sociales y de esa manera que puedan seguir continuando con su formación continua, con su educación continua y actualizándose sobre temas relacionados a los tumores. Gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias.